noches, somos del grupo 12. En esta oportunidad nos ha tocado, ¿no?, exponer sobre el curso Métodos de Estudio Bíblico, y nuestro tema seleccionado es Estudio Bíblico Temático, Fundamentos de la Fe Cristiana. Los pasajes o versículos del tema que hemos tomado es Efesios 2, 20 al 22, Isaías 28, 16, Mateo 7, 24 al 25, Colosenses 2, 6 al 7, Segunda de Timoteo 2, 19. Las preguntas que hemos elaborado, ¿no?, las preguntas de estudio, hemos hecho 4 preguntas. En la primera pregunta, ¿quién es el fundamento de la fe? ¿Hay otro fundamento, cimiento de la fe? ¿De qué manera o forma estamos en el fundamento? ¿Cuáles son los resultados o beneficios de tener fe en el fundamento? Esas son las preguntas. También se ha elaborado un cuadro de doble entrada sobre los versículos y las preguntas. Lo que hemos vertido en el cuadro de doble entrada, la primera pregunta es, ¿quién es el fundamento de la fe? Efesios capítulo 2, versículo del 20 al 22 nos dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. En Isaías 28, 16 dice que es la piedra aprobada, angular, preciosa, de simiente estable, que es Jesús. En Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25 nos dice que Jesús, el Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo del 6 a 7 nos dice Cristo Jesús el Señor. En Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19 nos dice el fundamento de Dios es Cristo. La siguiente pregunta es, ¿hay otro fundamento o simiente de la fe? Efesios capítulo 2, del versículo del 20 al 22 nos dice, no, no la hay, solo en Jesucristo. Isaías 28, 16 nos dice, no, solo hay un fundamento puesto por Dios, Jesús. En San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25 nos dice, no, solo en la roca sólida que es Jesús. En Colosenses capítulo 2, del 6 al 7 nos dice, no, solo cuando lo recibimos al Señor Jesucristo. En Segunda de Timoteo 2, 19 nos dice, no, todo aquel que invocar el nombre de Cristo. ¿De qué manera o forma estamos en el fundamento? Cuando estamos edificados en Jesucristo, nos dice Efesios capítulo 2 del 20 al 22. Isaías capítulo 28, 16 nos dice, el que creyera en Jesús. En Mateo 7, 24, 25 nos dice, cuando oímos sus palabras y ponemos en práctica, estamos sobre la roca. En Colosenses capítulo 2, del 6 al 7 nos dice, cuando andamos arraigados, sobreedificados en él y confirmados en la fe. Y en 2 de Timoteo 2, 19 nos dice, todo aquel que se aparta de la iniquidad de sus pecados. La cuarta pregunta es, ¿cuáles son los resultados o beneficios de tener fe en el fundamento? Efesios 2, 20 al 22 nos dice que vamos creciendo en él para ser un templo santo en el Señor. En Isaías capítulo 28, versículo 16 nos dice que estamos seguros, no seremos movidos porque la simiente estable es Jesús. En Mateo 7, 24 al 25 se dice, seremos como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En Colosenses capítulo 2, versículos de 6 al 7 nos dice, abundaremos en acción de gracias a Dios y de una fe inquebrantable. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19 dice que Dios reconoce a los suyos como a hijos aquel que permanece en Cristo. Audio. Amén. De acuerdo al estudio temático bíblico, de acuerdo al tema de la fe, llegamos a las siguientes conclusiones: que Dios puso un único fundamento principal de fe a Jesucristo. Otro, que Jesús es la simiente estable, la roca firme. Que Jesús tiene palabras de vidas para todo aquel quien en él cree y pone toda su fe.
Dios demanda que debemos andar arraigados, edificados e ir creciendo en el Señor Jesús. Y por último, todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesús debe apartarse de toda iniquidad, ya que Dios conoce a los suyos y Él es santo. Y aplicaciones a nuestra vida, que debemos poner nuestra fe completa en Jesús, el Hijo de Dios viviente, que debemos caminar confiados en Él, porque Él es la verdad y Él es el fundamento firme y no seremos movidos, que debo oír y poner en práctica sus palabras para ser aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que mi andar debe ser firme en lo que me enseña Jesús para ir creciendo en Él, para ser un templo santo donde more su Espíritu. Y por último, que al recibir a Jesús genuinamente, debo apartarme de toda iniquidad para ser parte de Él como suyo. Gracias.